Cuando hablamos de logística, técnicamente estamos haciendo referencia a la planificación, organización y control de las actividades relacionadas con el transporte y almacenamiento de materiales, comprendiendo desde su origen hasta la entrega al consumidor final. Entre las diversas tareas diarias se manipulan materiales dentro de una instalación logística. Las zonas de almacenamiento y expedición de productos son áreas potenciales de riesgo para todos sus usuarios. En ROS Centroamérica nos preocupa la seguridad de nuestros colaboradores y clientes. Es por eso que seguimos contribuyendo con esta serie de artículos y videos en los cuales analizaremos dichos riesgos. Soy Javier Peña de ROS Centroamérica y hoy vamos a hablar sobre áreas de almacenamiento. Comenzamos. En nuestra última entrega estuvimos hablando acerca de la manipulación de paletas con unidades de carga y los riesgos que estos conllevan. Hablamos también acerca de los peligros de utilizar paletas dañadas. Es importante también acotar que las paletas no deben ser apiladas en lugares de paso de vehículos automotores debido a los riesgos que conlleva de caída de materiales. Tampoco debe apilarse material mal ubicado o mal colocado dentro de la paleta debido al riesgo de que ésta pueda deslizarse. Es importante también que debe afianzarse la carga para evitar que ésta se deslice y tampoco debemos sobrecargar paletas por encima de su capacidad, pues se corre el riesgo de que ésta pueda caer y provocar algún accidente. En algunas ocasiones las unidades de almacenamiento pueden estar constituidas por los propios materiales sin paletas. Existe diversidad de situaciones como rollos de papel, bobinas, fardos y sacos. En este caso, deben contemplarse medidas de seguridad para los siguientes riesgos. La manipulación segura requiere de un implemento adecuado para el tipo de bulto. Deberá consultarse una norma técnica que certifique el uso de cada tipo de equipo. La separación entre pilas de almacenamiento debe garantizar que es posible realizar maniobras seguras con los equipos de manipulación. Es necesario también delimitar las zonas de almacenamiento y las áreas de circulación. La altura máxima a la que puede apilarse en los materiales también es importante. Depende de varios factores, entre algunos de ellos el riesgo de incendio en el que está clasificado el edificio en el que estamos. También tiene que ver mucho la altura y el diámetro de las bobinas cuando es el caso de este tipo de producto a granel. Y por último, la resistencia del suelo a la carga del material a granel que estará aplicado encima. Es importante verificar para qué cargas fueron diseñados esos pisos porque de eso depende la cantidad de carga que podamos apilar y también hay que considerar riesgo de vibraciones externas por movimiento de vehículos o la actividad que se realice alrededor del edificio. Las instalaciones de almacenamiento representan un riesgo para las personas que laboran en ellas o trabajadores que tienen que acceder a las mismas. La circulación de equipos de movimiento de materiales o equipos ajenos al área para movimiento de cargas o subir cargas representan también un riesgo de atropellos, vuelcos o caídas. Es muy importante recordar que ninguna persona debe entrar al almacén sin la autorización expresa de parte de la empresa. Los pasillos bien diseñados y seguros deben permitir un flujo adecuado de equipos y personas. El diseño de estos es un factor decisivo para evitar accidentes en las instalaciones. El ancho de pasillo debe ser suficiente para poder maniobrar el equipo de manipulación de unidades de carga sin golpear las instalaciones de almacenamiento. Existen diversos tipos de pasillo y los diseños del tamaño del mismo deben ser considerados dependiendo de varios factores. Aquí te dejo una tabla de referencia para que puedas consultar posteriormente. Tenemos el caso del pasillo de sentido único. En este caso debemos tomar el montacargas de mayor tamaño en la instalación o en caso de que la carga sea más ancha que el montacargas, la carga más ancha que tengamos en el almacén. Deberá existir una holgura de 600 milímetros
dejando 300 milímetros entre cada lado de la estantería y el montacargas para que éste pueda maniobrar. Cuando tenemos pasillos de doble sentido, deberemos dejar 900 milímetros de holgura, dejando 300 milímetros de lado y lado de la instalación y 300 milímetros de espacio entre montacargas. Si tenemos personal circulando en los pasillos, deberá considerarse de preferencia dejar delimitada el área, y si no pudiera esta dejarse señalizada, deberemos considerar 500 milímetros adicionales para el paso de personas. Un número importante de accidentes en estas zonas de circulación son los atropellos a trabajadores por parte de montacargas u otros vehículos que circulan. Por tal razón es muy importante elaborar un mapa de puntos críticos en los que se especifiquen pasos de peatones, salidas desde otros locales o ingresos a otros locales, salidas de vehículos en algunas puertas. Hay una norma europea, la UNE EN 13241, que habla acerca de esta situación en salida de garajes, puertas industriales o comerciales. Otros riesgos que debemos considerar son los siguientes. Acceso de los peatones desde otras instalaciones interiores. Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de edificios y locales como en el interior de los mismos, incluidas las puertas, pasillos, etc., deben utilizarse con total seguridad para los peatones o vehículos que circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades. Existen diversas situaciones en las que el acceso a las zonas de almacenamiento se realiza por una puerta u otro medio, que pasa cerca o por debajo de una estantería. En este caso, deben definirse medidas de prevención efectivas, poniéndose especial atención a pasadizos, zonas de preparación de pedidos, plataformas, etc. El usuario debe proceder a realizar una evaluación del riesgo con el fin de evitar la caída de objetos o proyecciones de productos almacenados. La altura debe ser de al menos de 2 metros 10 centímetros y disponer de protecciones para evitar dichas caídas. Los accesos de personas desde instalaciones interiores o exteriores hacia otra instalación deben estar separadas perfectamente de la circulación de vehículos y por lo menos bien señalizadas. Si existen puertas que separan una instalación de otra, estas deberán tener ventanas de visibilidad para que los colaboradores puedan ver qué está sucediendo al otro lado. Cuando tenemos accesos desde el exterior, se debería establecer una separación entre las zonas de trabajo de los trabajadores a pie y las vías de circulación de equipos móviles, con el fin de evitar que los trabajadores a pie entren en la zona en la que evolucionan los equipos de trabajo automotor, por ejemplo mediante barreras físicas, puertas separadas o mediante una señalización apropiada. Las curvas cerradas o de visibilidad limitada deberían evitarse a toda costa, pero si no es posible, debemos establecer circulación en una sola vía o colocar espejos que mejoren la visibilidad. Cuando tenemos zonas de altura limitada, esta debería de señalarse a una distancia suficiente y protegerla con barreras de protección. Se deben establecer velocidades máximas de circulación y esta debe estar señalizada. El equipo debería de conducirse dentro de límites que garanticen la estabilidad al girar y en pendientes. En general, se debe limitar la velocidad para garantizar la seguridad de personas que circulan alrededor, y cuando sea necesario debe reducirse la velocidad para que la operación se realice en condiciones seguras. Una situación de riesgo es la circulación de equipos sobre desagües o rampas. Los equipos no deberían de circular sobre lugares en los que hayan desniveles, taludes, zonas de relleno. Si es preciso circular sobre lugares de poca resistencia, como sobre alcantarillas o forjados, debería de comprobarse primeramente la resistencia del suelo. En general, se debería de acondicionar los suelos irregulares y disparejos para poder circular con calma.
Siempre que sea posible, se debería de mantener a los trabajadores alejados de la circulación de vehículos con carga, pero si esto no es posible, se debe tener la aplicación de un sistema de trabajo seguro y dotar a los trabajadores de medios fácilmente visuales como chalecos, guantes o cascos reflectivos u otros medios de advertencia que le permitan saber al conductor de los vehículos que hay personal circulando en la cercanía. En espacios cerrados es preferible la no utilización de equipos de combustión interna. En su lugar, debería de utilizarse por lo menos equipos con combustión a gas, que es menos contaminante, y de preferencia equipos de alimentación eléctrica, aunque estos requieren una mayor inversión y requerirán también la instalación de un área de recarga de baterías, separada del área de almacenamiento. Si todo esto no fuera posible, por lo menos se debe de garantizar una buena ventilación natural y, si fuera necesario, una ventilación mecánica. Debe de garantizarse constantemente la calidad del aire y de preferencia monitorearlo mediante medios que lo permitan. Además, si fuera posible establecer sistemas de extracción, y si tenemos equipos fijos de iluminación o generación de electricidad, estos deberían tener conectados los escapes a sistemas de extracción. Si todo esto no fuera posible, por lo menos se debería de minimizar el tiempo de operación de los equipos de combustión interna para minimizar la emisión de gases dentro de una instalación cerrada. La iluminación de una zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad. El nivel mínimo de iluminación del almacén estará en función de la exigencia visual requerida. Los pasillos de circulación de uso exclusivo, en los que no se requiera lecturas, deberán tener una iluminación mínima de 50 lúmenes, medidos al nivel del suelo. Este debería duplicarse cuando, por sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. Cuando se requiera la lectura de texto que precise una atención visual baja, el nivel mínimo será de 100 lúmenes y será superior en función del nivel de atención requerida para una correcta percepción visual. Se deben situar los sistemas de iluminación por encima de los pasillos de forma que se tenga una iluminación suficiente sobre las zonas de trabajo y evitar el deslumbramiento de los operarios y la creación de zonas de sombra. Como norma general, se deben situar las luminarias fuera del alcance de los aparatos o montacargas y de sus cargas. Los aparatos de alumbrado de emergencia se deben proteger especialmente contra golpes. Toda la instalación debe estar dotada de suficiente número de aparatos de alumbrado de emergencia que permitan la fácil salida al exterior de los operarios en su caso. Aquel alumbrado roto, sucio, deteriorado o que presente luminarias fundidas debe ser inmediatamente sustituido o reparado. Se recomienda también el empleo de lámparas con una temperatura de color comprendida entre los 4000 y 5000 Kelvin, por lo que resulta necesario conocer las características de las luminarias a utilizar. En la tabla siguiente se indican una serie de valores que pueden facilitar la elección de la luminaria más adecuada. Las instalaciones que se indican a continuación deben disponer de protección correspondiente. Elementos estructurales como pilares, elementos portantes, instalaciones interiores, etc., que están en zonas de circulación de vehículos. Las vías de circulación de vehículos no deben pasar cerca de elementos como pilares, estanterías de almacenamiento, a menos que estos estén protegidos. Los tabiques, en especial los acristalados situados en proximidades de vías de circulación, deberán estar con material seguro para impedir que los trabajadores puedan lesionarse en caso de rotura. Como medida preventiva, los tableros eléctricos no deberían estar situados en zonas de trayecto accesibles por equipos automotrices. Si esto no fuera posible, es recomendable protegerlos de posibles golpes con defensas o barandillas que impidan daños que puedan afectar la seguridad de la instalación. Se deberían evitar asimismo los almacenamientos de materiales en la proximidad de tableros de alimentación de equipos de trabajo.
El posicionamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles. Deben estar situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse un incendio y no deberán estar bloqueados por almacenamiento de mercancías. Si fuera posible, también es recomendable considerar la instalación de un sistema de aspersión en caso de un incendio general, aunque esta sí puede ser una inversión considerable. Las canalizaciones de tuberías eléctricas, de aire o sistemas de aspersión de incendios, la medida preventiva a adoptar es alejarlas en altura de los niveles de almacenamiento con respecto a estas instalaciones, o bien por una protección mecánica o de barreras. Soy Javier Peña, de ROS Centroamérica, y estoy a tus órdenes. Mantente seguro. Para más información, aquí te dejo cómo puedes contactarnos.